Luego les preguntó: ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal? ¿Salvar una vida en vez de destruirla? Pero ellos callaban. Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, miércoles 20 de enero, la Iglesia Católica nos sigue invitando a reflexionar y conocer más de la Palabra de Dios. La liturgia católica nos invita a reflexionar hoy el Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 3, versículos del 1 al 6. Nos dice la Santa Palabra de Dios. Jesús entró otra vez en la sinagoga. Y había en ella un hombre que tenía una mano tullida. Y espiaban a Jesús para ver si lo sanaría en sábado y así tener de qué acusarlo. Jesús le dijo entonces al hombre que tenía la mano tullida: levántate y ponte ahí en medio. Luego preguntó a los otros: ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pero ellos se quedaron callados. Jesús miró entonces con enojo a los que le rodeaban y, entristecido por la dureza de su corazón, le dijo a aquel hombre: extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sana. Pero en cuanto los fariseos salieron, comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. La curación del hombre de la mano paralizada, capítulo 3 del Evangelio según San Marcos. Recuerdo que en este espacio podemos decir reflexión, catequesis o análisis bíblico, lo que pretendemos hacer es un análisis minucioso del texto, ubicándolo en su contexto y de acuerdo a lo que el evangelista nos quiere decir. Como dijimos al principio, para reflexionar y conocer más de la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 3 del Evangelio según San Marcos. Es la segunda sección del Evangelio según San Marcos, llamado el ministerio de Jesús en Galilea. Jesús está en Galilea, territorio gobernado por el tetrarca Herodes Antipas, que justamente prácticamente son enemigos acérrimos de los fariseos, que en este texto bíblico que nos ocupa hoy van a unirse. ¿Para qué? Para acabar con Jesús. Pero ¿de dónde viene todo esto? Veamos hacia el final del capítulo 2 del Evangelio según San Marcos, donde está la perícopa de la discusión sobre el ayuno. Ya empieza ese conflicto de Jesús con los fariseos, con aquellos muy apegados a la ley entre comillas, porque hoy vamos a hablar de la ley. Discusión sobre el ayuno, cuando ellos critican por qué los discípulos de Juan ayunan y él y sus discípulos no ayunan, refiriéndose a Jesús. En esa perícopa Jesús va a decir: vino nuevo en odres nuevos. No se puede poner vino nuevo en odres viejos o en pellejos viejos, porque estos se romperían. El vino al fermentar va a romper y todo se va a echar a perder. Está haciendo alusión a Jesús a sí mismo. Él es el vino nuevo y Él no puede estar encajonado, encerrado. Él no puede ser puesto en una estructura vieja, o dicho de otra manera, en un corazón viejo, en un corazón que ya está gastado. Por eso, para recibir a Jesús hay que tener un corazón nuevo. Para aceptar las enseñanzas de Jesús hay que cambiar las viejas estructuras. En la siguiente perícopa, la última del capítulo 2, es la espiga arrancada en sábado. Los discípulos de Jesús van caminando y arrancan unas espigas para comer. ¿Era eso pecado? No. Según los judíos, arrancar espigas en día sábado, si uno tenía hambre, según la ley dada en el Éxodo, no era pecado. Uno podía arrancar las espigas que estaban en la orilla del camino con la mano. Mientras fuera con la mano, no infringía la ley. En día sábado hecho esto. Y a no ser que bajen la hoz
utilicen una herramienta donde uno va a hacer un trabajo, ahí ya se convierte en pecado. Pero tal vez el pecado más bien va a ser en que ellos abrían camino haciendo eso. Dice el texto bíblico que ellos se abrían camino, y el hecho de abrir el camino, tal vez haciendo eso, ahí caerían en pecado. Y la perícopa pero algo muy interesante dice Jesús en esa perícopa, al final del capítulo 2 del Evangelio según San Marcos. Él dice: el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado, de suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. En otra versión va a decir: el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el sábado. Y hoy iniciamos el capítulo 3, la curación del hombre de la mano paralizada. Jesús está ¿en dónde? En la sinagoga, donde dice el texto casualmente había un hombre que tenía la mano paralizada. Tarea para la casa, porque justamente, casualmente, el hombre a quien Jesús va a curar tiene la mano paralizada. Porque acá lo que se juzga es lo que Jesús está haciendo. Está haciendo algo. Y hacemos algo mayormente, generalmente, con las manos. Y este hombre a quien Jesús va a poner en medio de la sinagoga, con una actitud desafiante hacia los fariseos, hacia los, entre paréntesis o entre comillas, legalistas, tenía justamente la mano paralizada. Bueno, vayamos a explicar rápidamente porque tenemos solo 15 minutos. ¿En qué se basa la ley y en qué se basa el sábado? En el Génesis vemos, en el capítulo 2, cuando Dios termina la creación, recordemos, Dios crea todo lo que existe hasta el sexto día. En el sexto día Dios crea a las bestias del campo y entre ellos crea al hombre. A su imagen y semejanza los creó. ¿Qué hace Dios al séptimo día? En el séptimo día lo que Dios literalmente hace es contemplar todo lo que había creado. Dios contempla y es como hacer un suspiro y decir: qué bien me quedó esto, qué bueno. Y vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno, nos dice en el Génesis. ¿Y qué hizo Dios el séptimo día? Cesó de toda obra creadora. Dios descansó. No es que Dios, así como nosotros a veces nos cansamos, no es que Dios se cansa. El descanso del que habla, el día del descanso o el día del reposo que se le atribuye al sábado o al sabbat del Antiguo Testamento, tiene que ver con el descanso, también tiene que ver con la cesación, con cesar, con terminar algo. En lo que se refiere al Génesis es que en el séptimo día Dios cesó, Dios terminó su obra creadora. ¿Qué hace Dios el séptimo día? Dice el Génesis que Dios santificó ese día, lo bendijo y lo santificó. Entonces, ¿qué hace Dios el séptimo día? Bendice y santifica. Luego en el Éxodo, desde el Génesis, todo lo que pasa con el patriarca Abraham, todo lo que sucede en el Génesis, está Dios y su relación con el hombre. Nos relata el Génesis cómo fue ese comienzo de la creación y del relacionamiento de Dios con el hombre, la caída del pecado. El hombre era libre, luego el hombre cae en el pecado, hace mal uso de su libertad. El hombre cae en el pecado, en la enemistad con Dios. Dios está ahí, el hombre no sabe qué es lo que agrada y qué es lo que desagrada a Dios. ¿Por qué no lo sabe? Porque no hay una ley. Nadie le dice al hombre qué es lo agradable a Dios y qué es lo que no le gusta a Dios, qué es bueno y qué es malo. Nadie le dice al hombre. Entonces el hombre no va a saber. Por eso San Pablo nos va a decir en la carta a los romanos que es la ley la que nos muestra qué es pecado y qué es no. Mediante la ley conocimos el pecado, dice. En el Éxodo va a instituir algunas leyes y en el Éxodo va a volver a repetir. Dios creó todo hasta el sexto día. En el séptimo día Dios bendijo y santificó el séptimo día, va a decir en el Éxodo capítulo 20. Entonces el hombre también tiene que descansar y Dios mismo instituye este descanso para el hombre. Así como Dios
cesó y terminó su obra creadora, así también el hombre, como Dios descansó, el hombre también tiene que descansar. Y ese séptimo día, ¿qué es lo que estaba llamado a hacer el hombre entonces? Recordemos que en el Éxodo Dios va a liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Para qué? Para adorarlo. El pueblo de Israel fue liberado de Egipto con el objetivo de adorar a Dios. Para adorar a Dios uno tiene que ser libre. Ahí radica el sentido del sábado, del día de descanso, que uno tiene que ser libre de todo para adorar a Dios. Radica en la libertad espiritual. En eso radica lo que es el sábado. Entonces, entendemos que el sábado fue puesto por Dios para que el hombre descanse de toda obra creadora, pero para que se sienta libre y adore a Dios. Entonces, el sábado tendría que ser un día de bendición, de santificación, lo que hizo Dios, de adoración a Dios, un día de fiesta, un día solemne. Ese era el sentido real. Con el paso del tiempo, los israelitas fueron agregando y cargando varias leyes para convertir, y se ha llegado a convertir hasta nuestros días. Los judíos convirtieron ese día en un día de angustia, en un día de tormento y de más trabajo. ¿Por qué? Porque se crearon tantas leyes en relación al sábado que se prohíben hacer tantas cosas que uno tiene que trabajar mucho su cabeza, su mente, para tratar de no caer en pecado. Y pusieron tantas cosas que se convirtió en un día de angustia, el día que tenía que ser dedicado para el Señor. En el cristianismo, en el Nuevo Testamento, los discípulos de Jesús guardaron el día sábado, sí, respetaban el día sábado. Pero ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? Jesús inaugura una nueva alianza. Ya no cuenta la alianza del Antiguo Testamento. Y Jesús por eso dice: yo soy dueño y señor del sábado. Entonces pasa ese día, es cambiado en la iglesia cristiana, porque los discípulos, Jesús resucita el día domingo y los discípulos empiezan a reunirse el día domingo. No es el momento de hablar del por qué es domingo. Hoy en la iglesia católica celebramos el Día del Señor, pero es solamente para entender el sentido que se daba a ese día en el Antiguo Testamento. La ley y el sábado. La ley es buena, pero hay que saber entender la ley. Siempre y cuando ponga en el centro la dignidad y la vida de las personas, la ley es buena. Por eso, según los fariseos, estaba permitido fallar al descanso sabático para salvar a alguno de un peligro de muerte. Eso es lo que Jesús les cuestiona en el Evangelio de hoy a ellos. Jesús va a ampliar esta regla. Para él, no hacer el bien es hacer el mal, y no sanar es matar. Para Jesús, Jesús va a tener una actitud de enfrentarse a los fariseos, quienes estaban criticándolo. Jesús enfrenta a los fariseos, no rehuye. Ellos estaban ahí para juzgar a Jesús. Inclusive se van a unir con los herodianos, que eran sus enemigos. Para terminar, interesantísimo lo que dice San Pablo a los Colosenses capítulo 2, versículos 16 en adelante. Por tanto, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben, por no respetar fiestas, lunas nuevas o el sábado. Tales cosas no eran más que sombras, mientras que lo real es la persona de Cristo. No se dejen impresionar por estos que vienen con una religión de temor o con liturgias angélicas. En realidad, solo hacen caso de sus propias visiones y se inflan en sus propios pensamientos, en vez de mantenerse en contacto estrecho con aquel que es la cabeza. Él mantiene la unidad del cuerpo entero por un conjunto de nervios y ligamentos y le da firmeza, haciéndolo crecer según Dios. Colosenses capítulo 2 versículos 16 en adelante. Que nadie te critique. La ley es buena, la ley de tránsito, la ley en una ciudad mantiene el orden, pero siempre y cuando esté en primer lugar, en el centro, el valor de la vida, la dignidad de las personas. Por eso Jesús pone al hombre de la mano paralizada en el centro. Tarea para la casa, porque justamente el hombre tenía la mano paralizada. Fuerza, que Dios te bendice.